antes, y feliz año a todos, y esperemos que este año sea un pelín mejor que el año pasado, que lo hemos empezado más que regular, ¿no? Pero bueno. Tu tierra lo tienen claro. Bueno, tampoco hay que marchar esa mi tierra, que son las primeras, podría haber sido otro lado. Bueno, pero... También en mi tierra, por primera vez, y no han ganado, ¿eh? Es la única comunidad junto a Cataluña y Euskadi donde las derechas no han ganado nunca. No, hombre, no. ¿Dónde están las izquierdas? ¿Dónde están las izquierdas? Porque Ahora jubilado. Porque yo creo que de izquierdas hay poco. Bueno, antes de empezar os voy a anunciar algunas de las conferencias que hay próximas, algunas de ellas interesantísimas. Por ejemplo, el martes 15 de enero es Pederastia en la Iglesia Católica y la da Juan José Tamayo. Poco puedo decir de él, ¿no? Es un grandísimo teólogo, era profesor de la Universidad de Carlos III de Madrid, y es un hombre que habla alto y clarito. Ojalá pueda venir, a mí me parece muy interesante. El día 16 tenemos Día de la Monarquía e Impunidad, querella de Izquierda Unida y el PC contra Juan Carlos I. Interviene Juan Moreno, que es uno de los abogados que ha redactado la querella. El jueves 17 de enero hay, sobre el centenario del asesinato de Rosa Luxemburgo, habrá una charla de debate con Montserrat Gastelán, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, profesora de filosofía, y Josefina Martínez, que es historiadora y periodista. A los que os interese la figura de esta legendaria revolucionaria, seguro que es interesante. Y luego tenemos el viernes 18 de enero una conferencia por Enrique Royuela, doctor en microbiología, fisiología y genética, sobre Darwin y la teoría de la evolución. Esto hay que mandar a los de vos para que vengan, y a la conferencia episcopal también, ¿no? Para que se den cuenta de lo que vaya. Sí. Bueno, antes de empezar, me han recibido algún correo, verse con este año y con el exceso de peso por las comilonas festivas. Os mandé primero el material que corresponde a la siguiente clase. Gracias al aviso de algunos de vosotros me di cuenta del error. Ya los subsané, yo os he mandado el material correspondiente, lo que ya tenéis también la siguiente. Entonces hoy vamos a hablar de la revolución de octubre del 34, de 1934. Y la próxima será la de Iglesia versus República, y la siguiente la mujer en la República. De esa ya os mandaré material. Sobre la Iglesia, no sé si os he mandado ya, si no os lo mandaré, un libro de Hilary Raguer, es un libro imprescindible, que es La espada y la cruz, imprescindible para saber, es un monje de la abadía de Montserrat, pero nada que ver con el de Valle de los Caídos, no os preocupéis. Aparte de eso, es un grandísimo historiador y cuenta la verdad de esta relación, y es interesante, es imprescindible para entender todo el tema Iglesia República. Bueno, vamos a empezar hablando de una de las cosas que se venían diciendo y que se siguen diciendo, como que la Revolución de Octubre es el comienzo de la Guerra Civil, ¿no? Cierto es que la Revolución de Octubre siempre se ha intentado utilizar como una justificación para el golpe militar del 17 y 18 de julio, ¿no? Y esto ya empieza desde bien pronto, ¿no? Por ejemplo, el primero en utilizar esto de que la Revolución de Octubre fue, digamos, la culpable de la guerra civil, fue el fiscal general del ejército, que era Felipe Acedo Colunga. En aquella época, en el año 36, Franco mandó y constituyó un equipo jurídico, juristas, os podéis imaginar, claro, todos de qué onda. Aquí hicieron un informe en el que se justificaba el golpe alegando que la república era ilegítima. Bueno, pues el estudio de este individuo, diciendo esto, que la provocación había venido
desde octubre del 34, se metió dentro de este informe, ¿no? Pero se continuó, no ya voy a hablar de los historiadores franquistas, sino se continuó. Por ejemplo, en 1998, un juntaletras, que además era militar, Ángel Palomino, escribió un libro que es La Guerra Civil empezó en Asturias. En el 2004, el señor Pío Moa publicó un artículo en La Nueva España en la que decía: el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña planificaron y organizaron la Guerra Civil en 1934. Dos partidos que hubo en Estados Unidos ahora. Qué casualidad, si recordáis que ese año, 2004, fue cuando Rodríguez Zapatero ganó las elecciones. Esta tergiversación absoluta de los hechos ocurridos en 1934 y de las consecuencias que trajo, se siguen leyendo y se siguen oyendo. Yo lo he tenido que oír varias veces en estos contertulios, me voy a callar adjetivos, en la televisión, ¿no? Sobre todo una de ellos, la señora María Claver, que en su momento para mí tuvo la indignidad, y bien relacionada con la Revolución de Octubre, de decir que Lluís Companys era un asesino. Si esta señora, y le hago desde aquí un llamamiento público, tiene algo de decencia, lo que debía de hacer es públicamente retractarse de esas palabras, porque entre otras cosas Lluís Companys, cuando estalló la guerra, dio más de 6.000 pasaportes y salvoconductos a gente de derechas que podían estar amenazadas para que salieran de España. Entonces, lo que ya no sé es si primero si le llegará esta petición o si tendrá, para mí, esa decencia de reconocer y de rectificar y de retirar esas palabras que dijo sobre el presidente de la Generalitat. De todas maneras, tanto historiográficamente como a nivel personal, a mí me parece que seguir manteniendo, o sea, mantener que la guerra civil comenzó en el 34 es tener muy poca vergüenza. Porque vamos a ver, ¿cómo se puede decir que la guerra civil empieza en el 34? Es una insurrección que dura 15 días, que está muy limitada geográficamente, que desde la revolución del 34 hasta el golpe fascista del 17-18 de julio del 36 transcurren 20 meses. Claro, además, todos los que siguen diciendo esto se olvidan de que sí hubo un golpe que intentó derrocar a la República, que fue el que dio en el año 1932 Sanjurjo, pero eso ni lo menciona, dicen el del 34. Entonces, evidentemente, tampoco dicen que en este año 1934 se crea la Unión Militar Española. La Unión Militar Española fue una organización militar compuesta por los elementos más reaccionarios que había en el ejército y evidentemente creada con el fin único y exclusivo de hacer tareas conspiratorias para dar un golpe de Estado. Que este mismo año el general Barrera, ahora en el año 34, ya tiene contactos, había habido contactos incluso anteriores con los fascistas italianos, avisándoles de que va a haber un golpe de Estado. Se está preparando un golpe militar de Estado. Entonces, por eso digo que hay que tener, no ya solo historiográficamente ser un inepto como historiador, sino hay que tener muy poca vergüenza. Otra bajeza que se ha dicho que tiene relación con la Revolución de Octubre es que el abuelo de Rodríguez Zapatero, Juan Rodríguez Lozano, participó en la cruel represión que se produjo, sobre todo en Asturias, tras acabar con la revolución. Primero, está la mentira. Juan Rodríguez no estaba a las órdenes de Yagüe, que Yagüe fue el que, digamos, ejecutó sobre el terreno toda la represión que iba a haber. Para Yagüe fue un ensayo de lo que luego haría durante la guerra civil en todas las poblaciones que iban tomando, y si tienen alguna duda estos señores, señoras, que vayan a Badajoz y pregunten por los sistemas. Bueno, los sistemas que emplearon en todas las columnas que avanzaron desde Andalucía hacia el norte en la guerra civil, ya las emplearon ellos en Asturias, y además las empleó el mismo personaje, ¿no? Porque estaba diciendo, Juan Rodríguez estaba bajo las órdenes del general Pedro Lacerda. Y Juan Rodríguez estaba en Pola de Leno, y no en Oviedo, ni en las zonas de las cuencas mineras,
que es donde mayor represión hubo tras la creación de la insurrección. Justo en las zonas mineras, que es donde entraron en contra de las órdenes recibidas por López Ochoa, que era, digamos, el general que nada tenía que ver con esta gentuza, que dirigía las operaciones militares, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con los antecedentes, es decir, en parte, por qué se produce la insurrección de Asturias. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época, en toda Europa, o en gran parte de Europa, los sistemas totalitarios estaban haciéndose con el poder. Hitler, como todos sabemos, llega al poder en 1933, todavía es en estos años cuando Mussolini ya se consolida en Italia como, digamos, el verdadero jefe del Estado, ¿no? Dollfuss, en Austria, había masacrado a los socialistas y comunistas austriacos imponiendo un sistema corporativo y totalitario. Es decir, es en este contexto, además, cuando entra en el gobierno republicano la SEDA. Una SEDA que estaba sufriendo un proceso de fascicitación cada vez mayor y a mayor velocidad, ¿no? A esta entrada de ministros de la SEDA en el gobierno hay otras causas que estaban ocurriendo en España que ya hacían presagiar que en un momento determinado aquello podía estallar y no se sabía muy bien por qué, ¿no? Hay una grave crisis en la minería. Por ejemplo, la fábrica de Mieres en Asturias llevaba 4 meses sin pagar a sus obreros. Duro Felguera se negaba a pagar las vacaciones a los obreros. ¿Os acordáis que una de las leyes que salió de Largo Caballero cuando era ministro de Trabajo fue lo de las vacaciones pagadas, ¿no? Además, en Asturias la lucha obrera siempre había sido muy significativa. Para que os hagáis una idea, en 1932 casi 60.000 trabajadores habían ido a la huelga. En 1933 esta cifra aumentó a 105.000. También hay que tener en cuenta, para darnos cuenta por qué tuvo en Asturias tanta importancia, que en Asturias había una fortísima sindicación. Más del 50% de los trabajadores asturianos estaban sindicados. Lo mismo que ahora. Claro, también los sindicatos de antes no eran los de ahora. Aquellos eran sindicatos, los de ahora, pues lo que vosotros le queréis decir. También en el año 34, como en el año 33, había habido ya muchos movimientos, incluso movimientos fuertes, y que en bastantes ocasiones generaron actos violentos. Recordemos la insurrección anarquista en diciembre del 33, una huelga general en Zaragoza en marzo del 34 que dura más de un mes, la huelga de campesinos llevada en junio del 34, etcétera, ¿no? Esto hacía todos estos movimientos que en esos momentos en las cárceles, según un informe de aquella época de la Internacional Socialista, hubiera más de 12.000 trabajadores encarcelados, ¿no? Digamos que estos son unos antecedentes anteriores, y hay otras causas, posiblemente más cercanas, y no solamente una. Estas causas más cercanas son las reivindicaciones obreras, sobre todo por parte de los mineros asturianos, los recortes que se hicieron a la autonomía catalana, parecido a lo que también se hizo aquí no hace mucho, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el Estatuto de Cataluña, aprobado tanto por los catalanes como por las Cortes Generales. Una frustración latente por el poco avance que se estaban viendo en algunas de las reformas, como podía ser la reforma agraria, etcétera, e incluso la eliminación de algunas de ellas por el gobierno radical sedista. Como sabéis, algunas directamente las paró, otras la reforma agraria hizo una contrarrevolución agraria, ¿no? Y la entrada en el gobierno de la SEDA. Algo que los socialistas, y no solo ellos, veían como un verdadero peligro para la República. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa: la SEDA jamás aceptó explícitamente a la República. Jamás. Es decir, no, digamos, hizo una promisión de ser republicanos. Y posiblemente esta última causa fuera la que mayor peso tuvo. De hecho, ya se venía avisando un poco, es decir, tanto el PSOE como la UGT
venía avisando de que esto podía ocurrir. Por ejemplo, en una reunión conjunta que hay entre las ejecutivas de UGT y del PSOE el 25 de noviembre del 33, y hay una reunión extraordinaria que hay del Comité Nacional del PSOE al día siguiente, ya se habla de que habría que hacer una insurrección para impedir la implantación de un Estado fascista, ¿no? En esta reunión del 26 también se acordó que se esperaría a una provocación de la derecha para justificar ante todo el país las razones de la acción. Una acción que ellos sentirían como una acción defensiva. Es decir, una acción defensiva y por lo tanto que era en defensa de la República. Esto muchos, un poco en redundancia también a lo que he dicho antes, ¿no? En ningún momento la revolución de octubre del 34 intentó cargarse la República, jamás. Este proceso de facilitación de la seda era indiscutible. Os voy a dar algunos detalles. El 22 de abril del 34 hay una gran concentración de cedistas en el Escorial. Se cree que estiman unas 30.000 personas, casi todos eran miembros de las cátedras, las juventudes de la seda. Aquí Gil Robles dio un discurso al grito de jefe, 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 emulando al grito italiano de Duce, 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 al más puro estilo fascista. El 9 de septiembre de 34 Gil Robles visita Covadonga, además con un claro tinte provocador, ¿no? Y ciertamente provoca una huelga general en protesta por este mitin y esta junta de reunión, digamos, de cedistas, en el que dice que estaba dispuesto a tomar las trincheras hasta alcanzar el poder. El 15 de octubre, en plena revolución, Gil Robles dio un mitin en el Monumental Cinema, en el que habló claramente de la toma del poder, diciendo: llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer. Pues ustedes me dirán si esto no es un aviso de que lo que se quiere encargar es la República. Y evidentemente esto lo sabían todos, lo sabían los socialistas, que ante una demanda, una exigencia que hace Gil Robles el 20 de diciembre del 33, en la que exige al Parlamento cambiar la Constitución, a la vez que reclamaba su derecho a ser presidente del gobierno. Claro, ¿qué problema tenían? No podían cambiar la Constitución porque no tenían, incluso con los radicales de la RUS, suficientes votos para hacerlo. Prieto contestó, claro, Gil Robles lo tenía claro, él no iba a ser presidente del gobierno mientras Alcalá Zamora fuera presidente de la República. Por eso que no le podía ver, ni en pintura, vamos. Y por Alcalá Zamora, que recordemos que era un hombre, era republicano, que era de derechas. Sabía muy bien de qué pie cojeaba el señor Gil Robles, ¿no? Prieto, D'Alessio Prieto, recordó en las Cortes, recordando esas palabras de las insinuaciones de Gil Robles, dijo: las palabras de Gil Robles en su discurso sobre lo que deberían hacer las derechas si se les cerraba el camino del gobierno encubren el propósito de un golpe de Estado. En este caso, el Partido Socialista contrae pública y solemnemente el compromiso de desencadenar la revolución. Es decir, no se oculta. Si esta gente toma el poder, que tengan claro que los socialistas vamos a ir a la revolución, que no es otra cosa que la defensa armada de la República. Antes incluso de octubre, por ejemplo, el mes anterior, ya había sido lo que podemos decir calentito, ¿no? En Asturias había habido fuertes choques entre los mineros, protestando por este mitin que digo de Covadonga, con la Guardia Civil. En San Sebastián hay varios asesinatos de un industrial falangista, que era Manuel Carrión, a su vez un miembro de izquierda republicana, un poco en venganza. En Cataluña los rabasaires son arrendatarios, se apoderan de las cosechas e incendian el Instituto Agrícola San Isidro. El Instituto Agrícola San Isidro era la institución que aglutinaba a todos los propietarios, los grandes propietarios de tierras en Cataluña, ¿no? En Madrid la UGT convoca una huelga general, mientras tanto el ministro de Gobernación ordena el cierre de la Casa del Pueblo. El ministro de Gobernación era Salazar Alonso, un
un individuo también de mucho cuidado, ¿no? Que había aprendido de Martínez Anido, el carnicero de Cataluña, ¿no? En los años de la dictadura de Primo de Rivera. Salazar Alonso, en una especie de meeting que dio en el Círculo Mercantil de Madrid, dijo que era inminente una revolución. Insinuó que sería ventajoso provocarla para luego aplastarla. Es decir, que no solo sabían que había este ambiente pre-revolucionario, sino que dicen, bueno, vamos a echarle leña al fuego, algo que siempre ha utilizado y que sigue utilizando la derecha, la provocación, para luego justificar los actos que suelen hacer a continuación, ¿no? Sobre la situación concreta en Asturias hay muchos testimonios, pero he escogido 3 testimonios de personas que no eran precisamente de izquierdas, que explican un poco por qué se había llevado este proceso de radicalización concretamente en Asturias, que trajo como consecuencia que allí fuera de Asturias, donde la insurrección toma un carácter más fuerte y más violento. El primero que voy a ver es el canónigo Maximiliano Arbolella, que hacía un análisis de por qué el catolicismo social es un movimiento que ya venía desde León XIII, ¿no? En el que se intentaba, bueno, pues hacer sindicatos y hacer una política social en beneficio de los trabajadores, las clases más desfavorecidas, etc. Arbolella dice: la Iglesia Católica y consiguientemente cuantos para ella trabajan y se dejan inspirar son los defensores acérrimos del capitalismo, opresor y enemigos de la clase obrera. En el segundo punto dice: los sindicatos llamados católicos tienen como exclusiva finalidad la defensa de la Iglesia y del capitalismo, haciendo a los sindicatos cada día más sumisos y resignados frente a esos sus dos supuestos y temidos enemigos. Esto lo dice un canónigo. Alfredo Mendizábal, un hombre católico, creyente, que era profesor de la Universidad de Oviedo, que estuvo durante la Revolución de Octubre, estuvo detenido por los revolucionarios, hablando de cuando él estuvo detenido, dice: durante muchos días estuvimos en sus manos, podían hacer lo que quisieran, incluso matarnos, porque podían vernos como sus enemigos, ya que sus ojos éramos burgueses. Sin embargo, no podemos sino elogiarlos. En el rudo minero fanatizado por la propaganda revolucionaria encontramos una nobleza de corazón, una actitud caballerosa y una alta consideración de la mujer que era difícil de suponer tras la escarapela roja de los soldados de la revolución. Cuando Mendizábal habla de las responsabilidades sobre lo ocurrido, decía: no hay ciertas responsabilidades de las que pedir cuentas a las clases dirigentes del capitalismo y de ciertos hombres públicos cobardes e ineptos. Otro testimonio más, este es el de un fraile dominico, José Gafo Muñiz, que en un artículo que publicó el 26 de octubre del 34 en el periódico El Carballón, un periódico regional asturiano, decía: como si en Asturias no hubiera paro forzoso, no hubiera mucha miseria y hambre, como si la minería no estuviera en constante crisis. En este ambiente injusto de tanta miseria e inequidad es donde se forjan las revoluciones. Esto, que claro, evidentemente son personas, que todos estos que siguen defendiendo la teoría de que la culpa de la guerra civil la tuvieron las izquierdas y que todo empezó aquí, no les conviene leerlos, o posiblemente algunos sí la han leído, pero como hacen los malos historiadores, cuando logran documentos o testimonios que no se ajustan a lo que ellos quieren, los meten en un cajón y echan la llave. Entonces nada más que publican o toman como referencia aquellos documentos que pueden apoyar sus tesis. Bien, ¿quién organiza todo esto de la Revolución de Octubre? Evidentemente, parte importante, muy importante, la tiene el Partido Socialista. Pero ya antes se había creado, además por primera vez, una alianza obrera. La alianza obrera nace sobre la idea de que todas las instituciones políticas, tanto partidos políticos como sindicatos obreristas, se deberían de unir para luchar en contra de este avance, digamos, fascista. Y la alianza obrera nace en Cataluña. Nace por iniciativa del Bloc Obrero y Camperol,
el BOC e Izquierda Comunista de España. Estos dos partidos, como sabéis, luego se fusionaron y fueron los que crearon el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, dirigidos por Joaquín Maurín y Andreu Nin, ¿no?, respectivamente. El 9 de octubre del 33 se constituye la primera alianza obrera de la historia del movimiento obrero español. Y es la primera y además es la antesala o el antecedente más inmediato de lo que luego sería el Frente Popular. Digamos, aquí ya hay una confluencia de todos los partidos y sindicatos obreristas, excepto los anarquistas. Ahora vemos por qué. En la que en el Frente Popular se unen, digamos, los republicanos de izquierda. Pero este ya es un embrión, ya empieza, hay gente de la izquierda que ya empieza a tener claro que para parar el avance de la ultraderecha o del fascismo hay que unir fuerzas, tengas la ideología que tengas, pero siempre todos unidos a la lucha en contra de esto, ¿no? De hecho, su lema era UHP, que es Unidos Hermanos Proletarios. En contra de lo que algunos dicen que es Unidos Hijos del Pueblo, no. El lema era Unidos, sí, no es cierto, y se dan incluso algunas versiones. Y no, la real era Unidos Hermanos Proletarios. Digo que esta alianza que se crea en Cataluña, donde, como todos sabéis, la CNT tenía una fuerte implantación, se niega, no se niega totalmente, pero claro, pone unas condiciones totalmente leoninas para entrar en ella. En una carta que dirige a la UGT le dice: la Confederación Nacional de Trabajo emplaza a la UGT a que manifieste clara y públicamente cuáles son sus aspiraciones revolucionarias, pero tengas en cuenta que al hablar de revolución no debe hacerse creyendo que se va a un simple cambio de poderes como el 14 de abril, sino a la supresión total del capitalismo y del Estado. Ya estamos con empezar las casas por el tejado. Es decir, ojo, en Asturias sí se unieron. La CNT, la alianza obrera que se hace en Asturias, sí se une a la CNT. Después de esta alianza obrera en Cataluña, le sigue en Valencia, que es Asturias, le sigue Asturias, como he dicho aquí, la CNT sí se integra, y le sigue Madrid, donde también se crea una alianza obrera. En Asturias, el pacto de la alianza se firma el 31 de marzo del 34 en la trastienda de un bar, la trasquiera que Casa Manfredo Gijón. A estos los de izquierda nos gusta montar los cosas en baretos, ¿no? Ahora es el PSOE, se funda en Casa Laura. Aquí tenemos la fama que tenemos de borrachines. Pero bueno, sabes. En principio firman esta alianza UGT, la CNT y la Federación Socialista Asturiana. En abril se compone la Entidad Comunista de España y el BOC, y en septiembre el Partido Comunista. Se hace un primer comité ejecutivo donde hay 4 miembros del PSOE, 3 de la CNT, 3 del PC y algunos representantes de las Juventudes Socialistas. Hablando de la alianza obrera y de la no inclusión de los anarquistas del centro en Asturias, es curioso porque el primero que habló de crear este tipo de alianzas obreras fue un anarquista, fue Valeriano Obregón Fernández, que en febrero de este año del 34 publicó en La Tierra era uno de los órganos de la CNT, un artículo que avisaba del peligro cada vez más real de que en España entrara el fascismo y de la necesidad de una alianza de todas las fuerzas obreristas para parar su progresión, ¿no? Bueno, vamos a cómo fue la preparación un poco de la revolución, ¿no? En enero del 34, la ejecutiva del PSOE, con la oposición de Besteiro se oponía a todo lo que fuera así que él entendía como revolución. Lo he dicho muchas veces, era la más de derecha del PSOE, incluso alguna vez me asombro de que esto estuviera en el PSOE, en la OGT, que era el secretario general de la OGT, hasta que lo defenestraron. Pero de crear un movimiento revolucionario, pero sí concretar cuándo sería el inicio, etc. Los primeros preparativos, digamos, ya un poco serios, comienzan en febrero del 34, cuando se crea un comité de enlace revolucionario. Luego, en el verano, se crean unas milicias socialistas denominadas milicias de defensa de la República, ¿no?, que estaban formadas mayoritariamente por miembros de las Juventudes Socialistas. Y a su vez también el Partido Comunista tenía unos grupos que llamaban grupos de autodefensa, que eran jóvenes también, que iban con algunas armas, pero que lo único que hacían era, cuando se veían atacados por algo, ejercer autodefensa. Y crearon lo que llaman milicias antifascistas obreras y campesinas, las MAO.
en septiembre del 34, en un meeting que se hace en el antiguo campo del Metropolitano, en Cuatro Caminos, desfilaron juntos en torno a los 40.000 jóvenes socialistas y comunistas, ¿no? En esta planificación se puede decir que fue un poco chapucera. Un poco chapucera al principio, pues los socialistas que lo iban gritando a voces, ¿no? Cállate un poco, que estás preparando una gorda, ¿no? Tampoco es que lo publiquen en los periódicos. La verdad es que, hombre, hasta cierto punto los rajos lo iban diciendo a peso descubierto, ¿no? Claro, eso facilitó, por ejemplo, que un buque que venía con armas, que iba a desembarcar en un puerto asturiano, el buque Turquesa, con esta ISO que tenía, las fuerzas de seguridad republicanas incautaran el barco y lograran hacerse con casi todas las armas en que traían, ¿no? O un diputado socialista que tenía 50 pistolas en su casa, pues llegaron a su casa y le regresaron todas las pistolas. Claro, si tú lo estás diciendo, ¿no? Que la vas a liar, pues poco es, ¿no? Tampoco hay un programa definido. Ignacio Prieto había escrito uno, pero es un documento que se conoce en el año 36, es decir, a los 2 años de esto. Es decir, sí se había preparado un documento de programático, es decir, de por qué se hacía, para qué, etcétera, etcétera, pero que nunca llegó a verse, ¿no? En el desarrollo, primero hablar de, yo por ejemplo no me gusta mucho el tema de la Revolución de Asturias, porque generalmente eso indica que lo que ocurrió en octubre del 34 solamente fue en Asturias, y no, cierto es que en Asturias es donde mayor impacto tuvo, pero como decía el historiador David Ruiz, se puede hablar de 3 octubres del 34. Uno en Cataluña, ¿no? Con una jornada de protesta de la izquierda que se hace el 6 de octubre y que dirige Just Companies, ¿no? Otro en Madrid, movimiento promovido por Lago Caballero y que teóricamente con una huelga general salía en toda España y que fue un rotundo fracaso. Y el de Asturias, que es una insurrección armada en la que sí participan además unidos tanto socialistas como anarquistas y comunistas. Como se recordó antes, un primer detalle que hay que tener en cuenta es que no había unas indicaciones claras. Por ejemplo, había muchos trabajadores que no tenían claro si este movimiento de octubre del 34 era para echar a los ministros de la Hacienda o para conquistar el poder. Entonces, muchos también, ante la duda, dijeron, es que no sé por lo que voy a salir a jugarme la vida. Entonces, claro, se retienen, ¿no? Bueno, seguimos. En contra de todo lo previsto, porque ya os digo, no había tampoco una fecha exacta. El día 4 de octubre, el Partido Socialista convoca una huelga general pacífica a nivel nacional. Ese mismo día, un diputado socialista, Teodomiro Menéndez, va a Asturias con las instrucciones de cómo tenía que ser el movimiento allá en Asturias, y además llevaba las instrucciones en el tren, como anécdota. Cogió un sombrero que con un poco de copa y se metió todas las instrucciones y se caló el sombrero hasta las cejas, ¿no? Para que al hombre sí no lo encontraran, si acaso tenían o algo, ¿no? En Asturias esta insolación tuvo una ventaja inicial sobre los movimientos en otros lugares de España, que se contaban con 2 armas de fábricas, de armas, una en Oviedo y una de cañones en Trubia. Además, los mineros, como sabéis, disponían de miles y miles de cartuchos de dinamita, algo que utilizaban para su trabajo, y también de algunas pocas armas, no muchas, que se lograron salvar de cuando la policía intervino el buque Turquesa, ¿no? El día 5, digamos, que es cuando ya se echa a andar la revolución, ¿no? Y se inicia en Mieres, en La Felguera y en Sama de Langreo. En este momento, los 2 líderes, se puede decir, que son los que organizan todo esto en Asturias, son Belardín Tomás y Ramón González Peña, empiezan a crean un comité de guerra. También se crea en la zona de las cuencas mineras del caudal una comisión de abastos, gran comisión de abastos, que se dedicaban a, digamos, todas las existencias de alimentos que había, pues las iban distribuyendo entre las familias en función del número de personas que hubiera en cada familia, ¿no? También se organiza una guardia roja
que tiene como principal actividad la de neutralizar posibles actividades contrarrevolucionarias dentro de los civiles, ¿no? Esta última, sobre todo la Guardia Roja, donde funcionó fue en la capital, en Oviedo. La revolución se dio en un radio de acción de 30 kilómetros en torno a Oviedo y las cuencas mineras. Esto, lo que os he dicho antes, es que geográficamente no se puede hablar de que es un inicio de guerra, algo que está muy localizado. Es decir, he dicho 30 kilómetros en torno a lo que son las cuencas mineras y en torno a la capital, Oviedo. No se puede decir que la primera semana de la iniciativa la tienen los rebeldes, ¿no? Desde las primeras horas del día 5 inician los ataques a los cuarteles de la Guardia Civil, de todas las poblaciones. Había 96 cuarteles de la Guardia Civil en Asturias, llegan a hacerse con casi todos de ellos, se apoderan de muchos ayuntamientos. En algunas zonas como los valles del Nalón y el Caudal está prácticamente 100% en manos de los insurrectos, etc. Ese mismo día 5 parten desde Mieres una columna en dirección a Oviedo para tomar la capital. Esta columna de dirección socialista, Ramón González Peña. No pueden hacerse con la capital en ese momento porque ya estaban avisados. Toda la parte de los barrios periféricos de Oviedo, que además donde vivía la clase trabajadora, había sido tomada por la Guardia de Asalto, tomada y preparando unas defensas fuertes y potentes, ¿no? Ya se produce en este día un primer combate fuerte, que es en la colina de la Manzanera, donde los insurrectos, los trabajadores asturianos, logran parar a las fuerzas del ejército que ya habían ido hasta Asturias, ¿no? El día 9 prácticamente logran tomar Oviedo. Quedan algunos puntos muy concretos, pero tienen prácticamente control, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando empieza a llegar masivamente tropas del ejército. En total se mandaron 17.000 efectivos a los que había que unir guardias civiles y guardias de asalto, lo que nos da una cifra aproximada de militares que estaban haciendo unos 26.000 militares. Claro, 26.000 militares, se mandan buques de la Armada, también artillería, toda la idea es ya una fuerza armada muy fuerte contra una gente que había. Entonces, creo que en torno a los 50.000 trabajadores asturianos fueron los que se levantaron, pero no quiere decir que todos tuvieran armas, ni mucho menos. Es que en muchos casos pasaba que esperabas a que al compañero lo matara para coger tú el arma. Es decir, claro, ya la correlación de fuerzas se había desnivelado muchísimo. Un hecho además importantísimo fue la caída de Gijón. Gijón cayó el día 8. Gijón, la organización de Gijón la llevaban los anarquistas, porque aquí sí eran ellos mayoritarios, y la verdad es que hicieron una defensa un tanto chapucera, ¿no? O sea, no puedes intentar defenderte, que te vienen con todo, te vienen con artillería, tienes a los buques, armada bombardeando, y poner como medio de defensa barricadas en las calles. Es decir, bueno, eso estaba ahí para los movimientos del siglo XIX o del principio del siglo XX, pero ahora no puedes luchar contra lo que te viene encima con simples barricadas de chapaquines, ¿no? A partir del día 11 en Oviedo ya la lucha es casa por casa. Ahí ya es para conseguir una manzana, cantidad de violencia, cantidad de muertos, etc. Esto ya empieza a hacer que las fuerzas revolucionarias se empiecen a retrotraer de Oviedo y se van a la cuenca, sobre todo a la cuenca del Nalón, ¿no? Donde establecen en Sama del Langreo, establecen, digamos, de hecho ahí es donde se hace el último comité provincial revolucionario. Hubo 3 durante todo este periodo. El 17 de octubre ya cae Oviedo en poder totalmente en manos del ejército. Entonces, cuando ya las fuerzas revolucionarias aceptan la derrota y van a pactar con López de Ochoa, como digo, el general López de Ochoa, que era el que mandaba las tropas, los acuerdos, digamos, de paz. Una de las condiciones que exige es que en las zonas mineras
no fueran ni los regulares ni la legión los primeros en entrar, porque sabían lo que solían hacer esta gente, ¿no? Esto no se cumplió, como lo veremos luego, porque desobedecieron órdenes de López de Ochoa. Y López de Ochoa, la verdad es que tuvo él como militar y como general tenía que obedecer las órdenes que le mandaban, y él además lo hacía realmente defendiendo al gobierno, nos gustaba o no, pero era un gobierno elegido por la gente, ¿no? Pero tuvo una actuación encomiable, como ya veremos luego, ¿no? Bueno, se basa en esta zona de López de Ochoa por las narices, ¿no? El Comité Revolucionario de Asturias, en el último comunicado, voy a leer la frase con la que cerraba el comunicado, que a mí se me ha parecido una frase que muchos deberíamos de tener en la cabecera de nuestra cama. Decía: al proletariado se le puede derrotar, pero jamás vencer. ¿Qué ocurre después de que se ha sofocado ya la revolución? Una violencia en la represión extrema. Se ha hablado mucho, primero, de la violencia que ha habido en la retaguardia violencia ejercida por parte de los revolucionarios, ¿no? Que habían hecho salvajadas, asesinatos, violaciones, saqueos, habían matado a niños, bueno, las mayores atrocidades que podéis imaginar. Pero para ver si esto era verdad, se forma un grupo de diputados, formado por Álvarez del Valle, Fernando de los Ríos, Feliz Gordón Ordaz y Clara Campoamor, que allí van, hacen una serie de investigaciones y sacan como conclusión que casi todas las acusaciones que se habían lanzado desde la prensa, las cosas que habían dicho de la prensa, las cosas que habían dicho algunos políticos de derechas, ¿no? Eran falsas, era mentira, ¿no? Esto lo corroboró un grupo de parlamentarios ingleses que vino también después de terminar la revolución para ver realmente qué es lo que había ocurrido, por qué había ocurrido, etc. Llegaron a la misma conclusión, que el 90, por no decir 99% de las cosas que se habían dicho que habían sido revolucionarios eran mentiras. Para que hagáis una idea, un capitán del Estado Mayor, Fernández Castillejo, hizo unas declaraciones al Heraldo de Madrid el día 22 de octubre que desmentía también en gran medida estos supuestos desmanes que habían hecho los revolucionarios. Él dice: en torno a los sucesos revolucionarios de Asturias, cuya violencia condeno con toda mi alma, se ha hecho una campaña exagerada y venenosa. Las crueldades, en cuya reprobación no cedo a nadie, han sido la excepción. Esta impresión mía me la confirmó categóricamente el general López Ochoa. Las crueldades han sido mayores en las zonas más hambrientas y donde el control del movimiento era más difuso, es decir, donde el comité revolucionario, digamos, tenía menos fuerza o no podía llegar, ¿no? Los revolucionarios mataron condenablemente a quien se les resistió con las armas, pero en general respetaron a los prisioneros. El dato real es que los revolucionarios mataron no en combate a 11 civiles y 32 religiosos. Ni hubo saqueos, ni hubo violaciones, ni hubo muertes de niños, ninguna de estas cosas, ¿no? Vamos a pasar ahora al movimiento en Cataluña, ¿no? ¿Qué pasó en Cataluña? En Cataluña lo primero que hay que establecer es que había intereses contrapuestos. Por ejemplo, la Generalitat lo que quería era restaurar una república federal. El Estat catalán luchaba por la independencia y la Alianza Obrera lo que pretendía hacer era una revolución social y evidentemente parar la entrada de los fascistas, ¿no? De hecho, el llamamiento a la insurrección la hace la Asamblea Obrera, no la hace Lluís Companys. Lo que pasa es que, digamos, de hecho, Lluís Companys se niega a apoyar ese llamamiento a la insurrección de la Alianza Obrera, no facilitándoles armas. Se negó a facilitarles armas. También intentó evitar, lo veremos más tarde, que los escamot son guerrillas, traduzco bien, ¿no? Al castellano, ¿no? No salían a la calle, como los escamot, y ahora veremos un poco lo que eran unos dirigentes un poquito raritos, ¿no? Es decir, en ningún momento, con esta actitud de Lluís Companys, se puede seguir manteniendo, como también se tuvo que oír de yo creo que no debe saber muy bien su padre, que era del PP, diciendo que
que podían acabar los actuales dirigentes de la Generalitat, como acabó Lluís Companys, nada más con un tono que lo dijo un poco vergonzante, ¿no? Digamos que la Generalitat se une un poco arrastrada, ¿no?, por algo que se iba a hacer de cualquier manera, ya estaba puesto en marcha, y además porque estaba muy dolida por una serie de competencias que se le habían quitado. Sobre todo, la Generalitat había hecho una ley que la rabassa morta es un contrato agrario que se hacía, estaba todo relacionado con el cultivo de la vid, y era un contrato agrario que hacía el arrendatario de un terreno en su propietario, ¿no? Por esta rabassa morta, el arrendatario pagaba una parte alícuota de la cosecha al propietario. Bueno, pues la Generalitat lo que hizo, sacó una ley para que los rabassaires, es decir, los arrendatarios, pudieran acceder a estas propiedades en determinadas condiciones. Esta ley fue anulada por el tribunal, entonces era el Tribunal de Garantías Constitucionales. Vemos que también lo de cargarnos aquí leyes que aprueban en Cataluña no viene de ahora también, ya viene de tocar la nariz y viene de lejos. No creas que soy independentista, que no, ¿eh? ¿Qué quería realmente Companys? Primero, recuperar derechos de la Generalitat que le habían sido arrebatados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? En ningún momento se plantea la independencia. Companys lo que hace es declarar el Estado catalán dentro de la República Federal Española. O sea, nunca, jamás, las grandes mentiras que se venían diciendo y que se siguen diciendo, Companys proclamó la independencia. Nunca. Si alguna vez lo volvéis a escuchar, podéis decirle a que solo escuchéis que está mintiendo como un bellaco. Jamás proclamó la independencia de Cataluña. Nunca. En Cataluña el movimiento tuvo más fuerza en aquellas zonas en las que la UGT era hegemónica, ¿no? O había una fuerte presencia de rabassaires, ¿no? En aquellas otras donde la CNT, digamos, tenía más fuerza, y era muy fuerte en Cataluña, en el sindicato anarquista, tuvo menos incidencia. Por eso las zonas donde mayor agitación hubo, como Sabadell, Terrassa, Manresa, Villarroel, Geltrú, Granollers, etc., ¿no? Para que veáis la falta de sintonía además que hubo en Cataluña, esta gente del Estat català, que es la que os he dicho que Lluís Companys pidió a un individuo, era Josep Dencas, que era un ultraindependentista, que además en aquel momento era consejero de orden público, de que no sacara a los escamot, a estos guerrilleros, a la calle. Los escamot eran un grupo paramilitar, se distinguían porque llevaban unas camisas verdes y les puso este nombre para diferenciarlo de los escuadristas y fascistas italianos. Lo cierto es que tanto Dencas, algunos historiadores dicen que fue uno de los iniciadores del fascismo catalán. La verdad es que algunos de estos tenían comportamientos fascistoides, muy fascistoides, ¿no? Bueno, este hombre junto con Miquel Badia, que era por entonces el jefe superior de los Mossos d'Esquadra, eran los, digamos, principales dirigentes a nivel militar, si lo queréis decir así, de lo que era el Estat català, ¿no? Cuando ya Barcelona, el día 6, que es cuando Companys proclama el Estado català dentro de la República Federal Española, una cosa antes, Dencas el día anterior había detenido a Durruti y a casi todos los dirigentes anarquistas, los había metido en la cárcel, ¿no? No vaya a ser que le molestaran en lo que él tenía en la cabeza, ¿no? Bueno, ese mismo día también se organizan los comités militares de la Alianza Obrera, son unos 6.000 hombres, pero con un problema, que no tenían armas. Recordáis que Lluís Companys, una vez que, claro, ¿cómo vas a hacer una insurrección? ¿Cómo vas a hacer una guerra civil si no tienes armas? ¿A pedras? Pues complicado, ¿no? Al día siguiente se bombardea la Generalitat
Entran además tropas de la legión y los regulares, como veis siempre iban los primeros, ¿no? Empiezan las filas. En el momento que se puso el bombardeo de la Generalitat, todo el gobierno catalán, de cuál es su actitud, digamos que se rinde, menos de Encas y Badía. Pero no es que dijeran, bueno, vamos a morir con el rojo, no. De Encas y Badía, cuando ya vieron que las cosas estaban torciendo, uno dice que se escaparon por una puerta trasera de la Generalitat y huyeron a Francia. Hay otra versión, y además con bastante argumentación, de que los escaparon fue para las alcantarillas. Fueron a través de todo el trabajo de la alcantarilla de Barcelona y lograron pasar a Francia. Es decir, digamos, los dos personajes que más alentaban la violencia allí en Cataluña son los que se escaparon. El día 9 se puede decir que en Cataluña la situación ya estaba total y absolutamente controlada. En algunas poblaciones, como Sabadell, Badalona, Manresa, duró una huelga, pero una huelga ya sin ningún incidente violento hasta el día 11, aproximadamente. ¿Por qué fracasó en Cataluña? Bueno, primero porque no había armas, lógicamente, por eso no pudieron ni oponer la más mínima resistencia como se puede hacer en Asturias. Es decir, ante eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a luchar? Es tirar piedras contra tu propio tejado, porque lo que hace es que además los otros empleen todavía más violencia, en sofocarte. Otro núcleo de otra zona de España donde también tuvo cierta incidencia fue en Euskadi. Aquí la preparación a todos lados fue un verdadero desastre. En Vizcaya y en Guipúzcoa hay una huelga insurreccional que dura desde el día 5 al día 12, una semana, y que afectó en torno a los 150.000 trabajadores. Hubo algunas zonas donde sí hubo enfrentamientos, por ejemplo en Pasajes, en Eibar, en Mondragón, en la margen izquierda del Nervión, pero la verdad es que con muy poca incidencia, se produjeron 16 muertes, pero vamos, dentro de todo este contexto de violencia y de muertos que hubo, la verdad es que fue poco. Y en Madrid fue un chiste. En Madrid la huelga está general convocada por el Comité Revolucionario y por Largo Caballero, que cuando vio que la cosa como que no iba, primero se estuvo escondido y luego se fue a su casa, se sentó en el comedor hasta que vengan a detenerme, así lo hicieron, ¿no? Indalecio Prieto fue más listo y se marchó. Indalecio Prieto se marchó a Francia y de hecho no retornó hasta que las elecciones de febrero 36 venció el Frente Popular, ¿no? Una descoordinación total. Hubo algún intento de tomar el cuartel de la Guardia Civil que está en la calle Guzmán el Bueno, de tomar el cuartel del Regimiento de Infantería número 6, el cuartel de la montaña, pero vamos, con muy pocos efectivos, muy pocas armas y prácticamente, de hecho no duró nada, ¿no? Yo creo que en parte el que aquí en Madrid no se mantuviera, digamos, con una mayor fuerza esta huelga es porque los propios líderes socialistas, Largo Caballero era mucho a hablar, se le calentaba la boca mucho, pero luego del dicho al hecho se veía muchos derechos, ¿no? Indalecio Prieto, incluso en el 36, reconoció que uno de los mayores errores de su vida fue haber participado en la organización de la Revolución de Octubre. Es decir, claro, a ellos yo creo que se asustaron cuando empezaron a llegar noticias de Asturias, es decir, la que hemos liado, ¿no? O la que podemos liar, vamos a echar marcha atrás, nosotros nos escondemos y que que estén en la calle como siempre, ¿no? Que nos hagan, pues que caigan los que caigan, pero a mí no me van a dar, ¿no? Es decir, les dio miedo en un momento determinado el cariz que podía tomar, sobre todo por Asturias, el cariz que podía llegar a tomar en la insurrección, ¿no? Otros lugares de España fue prácticamente quitando algunas zonas mineras, como la zona minera leonesa palentina, donde ahí sí hubo en algunas poblaciones choques armados fuertes y donde hubo bastantes muertos. En el resto de España, por ejemplo en Galicia, en Levante, en La Mancha, prácticamente nada. En Andalucía, quitando algunos incidentes de cierta gravedad en Algeciras, en Prado del Rey en Cádiz, en Teba y sobre todo en la Carolina. Y esto yo creo que porque aparte de que era mi pueblo, estoy muy orgulloso de ello. La Carolina es un pueblo minero, pueblo que vivía de las minas de plomo. Y evidentemente eran mineros. La Carolina fue la última población de España que sucumbió a la Revolución de Octubre, aguantó hasta el día 20.
Además aguantaron cuando ya los mineros los fueron reduciendo en la casa del pueblo, y conozco muy bien la historia porque mi abuelo entonces vivía en casa justo enfrente de la casa del pueblo. Me han contado anécdotas de chiquillos, como volvieron, por ejemplo, un minero con un cartucho de dinamita cuando iba lanzando la Guardia Civil, no había tiempo, le explotó en la mano, no me podéis imaginar cómo quedó. Pero quitando esta, digamos, población, la mina de Río Tinto o algo, pero muy poco, ya digo que fue la última, el último bastión, digamos, de los revolucionarios de octubre, ¿no? En algunos lugares, poblaciones ya muy concretas, como en Aguilar de Campo, Medina Río Seco, en la comarca aragonesa de las 5 villas. Esta comarca aragonesa es de larga tradición, porque cuando la revolución de Jaca fue en las 5 villas donde, digamos, se organizó y donde más fuerza tuvo, ¿no? Logrando llegar en un momento determinado, pues la única, por lo poco que duró la sublevación de Jaca, la única zona, digamos, de Aragón que lograron durante unos poquísimos días tener el control, ¿no? Sobre las víctimas de la revolución hay cifras muy dispares. Oscilan entre los 1.000, 1.300 muertos y entre los 2.000 y 3.000 heridos. Por daros un dato, González Calleja, el historiador Eduardo González Calleja, estima que fueron 1.196 los muertos, 940 de ellos civiles, y unos 2.088 heridos, 1.449 de ellos civiles. Lógicamente, donde más víctimas se produjeron fue en Asturias, ¿no? Seguido de Palencia. En Palencia sí no hubo muchos choques, pero los choques que hubo fueron durísimos, en Barcelona y en Madrid, ¿no? Otra de las cosas que se habló mucho de la revolución de Asturias fue el comportamiento anticlerical que hubo en Asturias, ¿no? Por parte de los revolucionarios. Hubo 32 sacerdotes o religiosos asesinados y se incendiaron varios establecimientos religiosos, que fue una pena porque algunos de los que se incendiaban, como el seminario contaba con una biblioteca importantísima, con algunos libros incunables e irrecuperables, o que, por ejemplo, también se incendiaba la Cámara Santa de la Catedral, ¿no? Que tenía grandísimas obras de arte en su interior, ¿no? Pero bueno, cuando viene el furor revolucionario, sabemos que pasan estas cosas. El hecho más sangriento posiblemente que sean los revolucionarios fue en Turón, es una pedanía cercana a Mieres, donde había asesinaron a 8 frailes de la Salle, a 8 salesianos. Amén del director de Vigas del Norte y otro de estas cosas que hace por descubrimiento, que era Rafael de Riego. Y no es casualidad el nombre, que era nieto de Rafael del instigador de la Primera República Española, ¿no? Y 2 de sus empleados de confianza. Además era un hombre que, aunque sí, era el director de Turón, pero vamos, dentro de sus posibilidades no era el dueño, ni mucho menos, pues intentaba que la vida de los trabajadores fuera lo menos gorda, o sea, lo menos mala posible, ¿no? A este respecto de este anticlericalismo que se dice que fue uno de los leitmotivs, una de las almas de la Revolución de Octubre, este dominico del que os he hablado antes, José Gajo, es un personaje que hay que leer, igual que Arbolella, si lo podéis encontrar en el documento, leerlos, porque es que merecen muchísimo la pena, ¿no? Mantenía que la Revolución de Asturias no era antirreligiosa, sino anticlerical. Y él lo tenía muy claro. Estoy hablando de un fraile dominico. Dice: los causantes remotos quizás sean muchos directores de conciencias, muchos apóstoles remisos, perezosos, durmientes, asustadizos, egoístas, utilitarios, los pone bien, ¿eh? La llave de cuya conciencia se guarda en la caja de la comodidad o se aplica y retuerce para justificar un estado de cosas que no es justo. Pero este hombre tenía claro que no son movimientos comunes en ningún momento. Como se habló y lo veremos en la siguiente clase, no hay un movimiento realmente antirreligioso, sino que hay un movimiento anticlerical. Yo puedo hablar un poco por mi tierra, sabéis que en Andalucía, bueno, y ahora con esto que ya quieren hacer, no sé, la Semana Santa ya, pero bueno, hay en mi tierra muchos sentimientos religiosos. La Semana Santa en algunos lados
para eso es un puro espectáculo, bueno, ya cada vez está convirtiendo más en un espectáculo turístico, pero lo que sí hay también, lo digo por ejemplo por mi tierra, por mucho anticlericalismo, porque hay gente que sí que es creyente, pero a los curas no los puede ver ni en pintura, y esto es algo sobre lo que tendría que recapacitar, como hacía este fraile dominico, diciendo, oiga, no, ustedes, que ellos no van en contra de decir, no, estos asesinos de Dios, no, son asesinos de curas, que es otra cosa, no tiene nada que ver. Como decía antes, la represión fue salvaje y brutal, ¿no? Se utilizaron todos los medios represivos que puede tener el aparato del Estado. Miles de trabajadores fueron detenidos, expulsados del trabajo. Una frase que se hizo corriente entonces entre la patronal, los patrones asturianos, era comer revolución, ¿no? Se clausuraron casas del pueblo, se cerraron periódicos de izquierdas, la mayoría de los líderes sindicales fueron detenidos, se destituyeron alcaldes y concejales socialistas, unos 30.000 obreros fueron encarcelados, muchos de ellos sufrieron torturas que bueno, luego referiré a algunas verdaderamente salvajes, los asesinatos, violaciones, saqueos de las tropas de Yagüe fueron incontables. Aquellos periodistas que intentaban decir lo que estaba ocurriendo con la represión recibían constantes amenazas o incluso eran asesinados, como fue el caso de Luis de Sirval, que estaba escribiendo una crónica diciendo lo que estaba pasando en la represión, ya que un teniente búlgaro, un tal Iván Ivanov de la Legión, le mató a sangre fría en un lugar más público, le rajó 2 tiros, ¿no? En esta labor represiva destacó un mal bicho, que era el comandante de la Guardia Civil, Lizardo Doval. Este individuo había sido apartado del servicio activo por su participación en la San Cruzada. El amigo de Rus no solamente le amnistió, sino que le nombró delegado de orden público del Ministerio de Guerra para Asturias, León y Palencia. Bueno, este individuo organizó la represión, primero creando 5 grupos móviles que estaban compuestos en torno a los 100 guardias civiles y unos 25 guardias de asalto, que recorrieron toda Asturias desde octubre, del 23 de octubre al 8 de diciembre del 34, realizando en torno a 10.000 detenciones. Doval utilizaba el convento de las adoratrices, que además en un tono de cinismo le llamaban el Orfeón, porque decía que allí todos cantaban. La cárcel modelo de Oviedo y el cuartel de Santa Clara eran los centros de tortura que instaló en Oviedo, ¿no? Y también se produjeron sacas, como la ocurría con 24 detenidos que hubo en Sama de Langreo y que fueron trasladados a Carballí y allí directamente asesinados, ¿no? Algunas de las torturas preferidas en las que en muchas ocasiones participaba directamente eran, bueno, golpear los órganos sexuales, introducir debajo de las uñas estacas o alfileres. Una que le debía de gustar especialmente era atar las muñecas y las piernas de un torturado al cañón y a la culata de un fusil. Imaginaros más o menos la longitud de un fusil. Cómo te tienen que doblar el cuerpo para atarte manos y pies a él. Y luego, por un sistema de poleas, lo colgaban del techo, ¿no? Bueno, este individuo, las atrocidades que estaba cometiendo este individuo fueron denunciadas en las Cortes por un diputado leonés, Félix Gordón Orbás, que era del Partido Republicano Radical Socialista, que denunció las salvajadas. Además dio datos concretos. Por ejemplo, solamente en León 5 de los detenidos por este individuo murieron a causa de las torturas, ¿no? Bueno, tal fue el escándalo, para que ya no se podía ocultar más, que Lerroux no tuvo más remedio que el día 7 de diciembre del 34 destituirlo, ¿no? Cómplice por omisión de este asesino fue Ángel Valverde García, que había sido nombrado gobernador general de Asturias y territorios agregados, ¿no? Aparte de estas torturas, de estos asesinatos, como he dicho, a miles de personas fueron juzgados por tribunales militares. En total se dictaron 24 penas de muerte. Se llevaron a efecto solamente 4. José Naredo Canales,
que además es un hombre que no tuvo absolutamente nada que ver con la revolución, José Guerra Pardo, el sargento Diego Vázquez, que sí fue un sargento que con algunos soldados se unió en movida a las tropas, o sea, a las fuerzas revolucionarias, y Jesús Argüelles, que era conocido como Pichilato. Era un hombre que fue acusado de matar 8 personas con una ametralladora. Este hombre en su vida había utilizado una ametralladora, de hecho, porque no sabía utilizar una ametralladora. Es decir, le mataron, bueno, pues porque dijeron pinto, a este le ha tocado, ¿no? Algunos de los personajes, digamos, más destacados que fueron jugados fueron el jefe del Agronomo Virgen del Camino, Ricardo de la Puente Vagón de Sinache. Este no tenía nada que ver con el otro. Fue jugado junto a unos soldados y a unos cabos, 8 cabos y 13 soldados. Luego hay un caso curioso, porque 8 cabos de esos soldados fueron acusados de sedición militar por negarse a comer el rancho. 4 de ellos se pidió pena de muerte para ellos, por negarse a comer el rancho en este momento. Por ejemplo, otro que fue condenado a muerte, aunque luego se le revocó la pena de muerte, fue el diputado socialista Ramón González Peña. Largo Caballero, como he dicho, que esperó tranquilamente en casa que vinieran a detenerle, estuvo en la cárcel hasta diciembre del 35. Pius Companys también estuvo en la cárcel, incluso Azaña. Y lo de Azaña ya que suena chiste, ¿no? Y además demuestran el cinismo de este individuo que era Lerroux. Azaña estaba en Barcelona cuando ocurre la revolución porque había ido al entierro de un amigo suyo que había fallecido, ¿no? Entonces al hombre le pilló allí la revolución. Ni tenía nada que ver, ni había participado, ni incluso, sabéis que Azaña era totalmente contrario a cualquier manifestación de fuerza. Bueno, pues dio igual. Le detuvieron, acusado de haber participado en el complot de la revolución, y estuvo varios meses encarcelado en un barco prisión, ¿no? Yo lo del cinismo de Lerroux porque Lerroux reconocía en su memoria, no, que él sabía, le costaba de que Azaña no había tenido nada que ver. Bueno, pues desgraciado, si tú eres el presidente de hoy, sabes que no tiene nada que ver, ¿por qué permites que no ya solo que le detengan, sino que además le tengan varios meses encerrado ahí en un buque prisión, ¿no? Hubo algunos juicios sonados, ¿no? El 14 de octubre del 34 hay un consejo de guerra, se celebra en Barcelona y condena a muerte al teniente coronel Ricard, al comandante Pérez Farrás y al capitán Escofet. Sobre este último, Lerroux firmó el enterado y no le fusilaron porque Alcalá Zamora se negó, o sea, evitó la ejecución. Alcalá Zamora es un personaje, aunque algunos de las izquierdas lo critican mucho, es un hombre de derechas, pero ojalá que hubiéramos las derechas Alcalá Zamora. Ahora, vamos, bueno, igual, comparado con las derechas que tenemos ahora, de extrema izquierda, ¿no? Es decir, evitó que se llevaran a cabo más sentencias de muerte de estas 24 que os digo que se habían sentenciado, ¿no? Luego hubo algunos de estos juicios militares, como también era muy de la época, eran verdaderas pantomimas. Bueno, algunas tan descaradas, como fue el caso del juicio que se abrió contra Alfredo Nistal. Alfredo Nistal era un dirigente socialista y se le acusaba de haber sido el máximo instigador de la revolución en León, ¿no? ¿Cómo sería ya de indecente aquello que estaba ocurriendo? Su abogado, Esteban Zuloaga, abandonó la defensa diciendo que aquello era una pantomima y que su papel allí era totalmente absurdo porque no estaba sirviendo absolutamente para nada, ¿no? Nistal fue condenado a 30 años de prisión, ¿no? Hay algo que es importante y que no hay que olvidar. Todas estas operaciones de represión fueron dirigidas desde Madrid por Franco y Godet, desde el Estado Mayor del Ministerio de la Guerra, porque se nombra a Franco jefe del Estado Mayor, y no por casualidad. Quitan al que estaba, diciendo con el argumento de que este va a ser demasiado blando, y ponen a Franco y Godet para que dirijan el cotarro. Es decir, vaya trío, ¿no? Tenemos Yagüe, Franco y Godet. Estos 3 asesinos también fueron los provocadores y los causantes de la mayoría de las víctimas que hubo en la revolución en Asturias. Este hombre que os comentaba antes, profesor de la Universidad de Oviedo, el católico Alfredo Mendizábal,
que estuvo detenido por, como os he comentado antes, por los sublevados, y que él le dijo que se había actuado con él con toda cortesía. Sobre la represión dijo: la represión en Asturias, feroz en su fase militar y inicua en su fase judicial, ha sido un modelo de aberración. ¿Cómo consiguió el gobernador ahogar esta revolución que durante 2 semanas tuvo la apariencia de una guerra devastadora? Con la colaboración de la Legión extranjera, los moros del protectorado. Después de los combates, dominaban las zonas rebeldes por medio de la violencia más brutal, sin respeto alguno por las leyes de la guerra. Los prisioneros fueron ejecutados, muchos sin juicio. En las primeras jornadas de la pacificación, por entre comillas, el número desproporcionado a las víctimas caídas en el curso del combate. Pero hay otro testimonio todavía más impresionante, que es el testimonio del propio general López Ochoa, en unas confesiones que le hace a Juan Simeón Vidarte. Dice: una noche los legionarios se llevaron en una camioneta a 27 trabajadores sacados de la cárcel de Sama. Solo fusilaron a 3 o 4, porque como sonaban los tiros en la montaña, pensaron que iban a salir guerrilleros de todos aquellos parajes y ellos correrían peligro. Entonces procedieron más cruelmente, decapitaron o ahorcaron a los presos y les cortaron los pies, manos, orejas, lenguas, hasta los órganos genitales. A los pocos días, uno de mis oficiales, hombre de toda mi confianza, me comunicó que unos legionarios se pasaban luciendo orejas ensartadas en alambres, a manera de collar, que serían de las víctimas de Carballín. Inmediatamente le mandé que detuviese y fusilase a aquellos legionarios, y él lo hizo así. Este fue el motivo de mi altercado con Yahweh. Le ordené además que sacara a sus hombres de la cuenca minera y los concentrase en Oviedo bajo mi vigilancia. ¿Os acordáis de lo que os he dicho antes, no? Y le hice responsable de cualquier crimen que pudiera ocurrir. Para juzgar a los rebeldes estaban los tribunales de justicia. También me llegaron las hazañas de los regulares del Tabor de Ceuta: violaciones, asesinatos, saqueos. Mandé fusilar a 6 moros. Tuve problemas. El ministro de la guerra me pidió explicaciones muy exaltado. ¿Cómo se atreve usted a mandar fusilar a nadie sin la formación de un consejo de guerra? Yo le contesté: los he sometido al mismo consejo de guerra al que ellos sometieron a sus víctimas. Este era el general López Ochoa. Por eso os he dicho que había militares y militares en la República, y este era de los buenos. ¿Qué interpretación dio la derecha? O sigando, pues os podéis imaginar, ¿no? Parte de estas barbaridades que se supone que hacía, que se dedicó toda la prensa, la Iglesia ayudó mucho también. Su labor caritativa también ayudó a echar leña al fuego, ¿no? Porque tachaba a los insurrectos de fieras diabólicas, hordas de bárbaros, asesinos perversos y otras lindeces, ¿no? Os podéis imaginar, los políticos de derecha se hicieron además una interpretación apocalíptica que les va mucho a ellos, como la que se da, ¿no? Es que se está destruyendo España, ¿no? Y claro, así sale Vox y CIA, ¿no? Con esto de los antipatria, las furias revolucionarias, incluso de Rus, mandó escribir un folleto a Víctor de la Serna que se titulaba En servicio de la República. El folleto de desperdicio. El folleto cuenta, o sea, unas barbaridades que dice: la imaginación de este individuo escribiendo esto, tela, ¿no? O sea, que no sé, yo creo que ni a la mente más perversa se le pasa por la cabeza hacer las cosas que le hacían. Otros que ayudaron mucho son algunos periodistas como Manuel Sáenz Nogales, al que muchos admiran, o Josep Pla, ¿no? De este se puede entender más, ¿no? Y de otros sabemos que era de derecha. Hay una obra que además se ha reeditado en el 2017, que es 3 periodistas a la Revolución de Asturias, está aprobada por Jordi Amat. Y claro, seguir la descripción que hace el amigo Chávez Nogales, que como siempre cuenta cosas en las que no ha estado, como cuando habla de Madrid, de esa Madrid, que tampoco estuvo, pues, ¿qué queréis que os diga? Que sea el admirado de los que ahora están, de estos nuevos que son de la tercera España, ¿no? Los equidistantes, pues si alguno tiene todavía alguna duda de quién era Chávez Nogales, que lea este libro y que vea lo que escribió este señor sobre la Revolución de Octubre, ¿no? De hecho, fijaros cómo se habían ellos la que habían liado, que hasta las elecciones de febrero del 36 se consideró apología del delito cualquier referencia que se hiciera a octubre del 34. Es decir, claro, esto creo que para los periodistas se le ocurría, o iba para adentro, o evidentemente el periódico clausurado y cerrado, ¿no?
Estas mentiras sobre la Revolución de Asturias, aunque parezca increíble, siguen apareciendo. Antes un compañero me ha traído una página de Wikipedia sobre un asunto de la República y Mafre, que me parece muy interesante, pero para que veáis que de verdad no los que miréis mucho sobre todo Wikipedia, en Wikipedia hay gente que escribe y artículos que merecen la pena. Casi todos los que tienen que ver con la República Española, la Guerra Civil, cogerlos con pinzas, pero con muchas pinzas, por ejemplo, el diario La Voz de Asturias, el 24 de agosto del año pasado, o sea, no hace tanto, denunciaba que la página de Wikipedia dedicada a la Revolución de Asturias fue alterada por alguien desde el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, cambió una definición que había de violencia fascista por la actuación de los falangistas, que era esta violencia fascista, los falangistas también se pusieron morados, por aparición del nacionalsindicalismo. Añade además como una causa el asesinato del falangista Matías Montero, que fue a principios del 34. Según él, pues nada, esto ya hace que se desencadene todo esto. Insisto, lo malo de esto no es que se escriba, porque sabéis que se puede editar o editar. No, es que sea además anónimo, no puso quién era desde el Ministerio del Ejército, repito, en agosto de 2018. Para que veáis que largas son los brazos del diablo, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, como conclusiones, la principal conclusión es que evidentemente la Revolución de Asturias se puede considerar un fracaso, partiendo desde el punto de vista de los objetivos que intentaban los revolucionarios. Varias fueron las causas: la mala organización, la soledad a la que se dejó Asturias, porque se dejaba a los pueblos asturianos más solos que la uno, prácticamente, la falta de unas directrices claras. Lo que sí es cierto, también hay otras conclusiones, y en esto coincido con historiadores como David Ruiz o Gabriel Jackson, es que la Revolución de Asturias fue una revolución meramente defensiva. Fue una revolución para defenderse del ataque inminente que se estaba viendo venir del fascismo, representado en este caso por la SEDA, que era la que estaba en el poder. Ojo, y los que eran todavía iguales o peores que ellos, que era la Renovación Española, con el insigne Calvo Sotelo a la cabeza, ¿no? Julián Casanova, el gran historiador aragonés Julián Casanova, aquellos que mantienen que comienza la guerra civil, fue en el año 34, le rebate con algunos argumentos incontrovertibles que os voy a leer. Plantear que con la insurrección de octubre se rompió cualquier posibilidad de convivencia constitucional en España, preludio o primera batalla de la guerra civil, es situar una situación obrera derrotada y reprimida por el orden republicano en el mismo plano que una sublevación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas del Estado. La República siempre reprimió las insurrecciones, impuso el orden legítimo frente a ellas. Tanto anarquistas como socialistas abandonaron después de octubre del 34 la vía insurreccional, y las posibilidades de volver a intentarlo en 1936 eran prácticamente nulas. A la derecha no republicana, sin embargo, octubre del 34 les enseñó el camino, siempre le quedaba al ejército. Ahora, si queréis alguna pregunta, a vuestra disposición. Muchas gracias.